A gritos y sombrerazos es como se llevó a cabo la sesión en el Senado de la República el día de hoy. ¿Cortesía de quién? Pues sí, cortesía ni más ni menos que de la senadora plurinominal Lili Téllez. Otra vez Lili Téllez se puso fúrica, hubo gritos, sombrerazos, Noroña se enfrentó a la senadora plurinominal de Acción Nacional y bueno, qué decir de su reacción, no le gusta que la pongan en su lugar y Lili Téllez perdió completamente los estribos. Que si quiere, deje de faltarme al respeto, señora senadora. No es su derecho. A un psiquiátrico te tendrían que mandar. A la presidenta Sheinbaum le exijo que deje de decir mentiras. Ella sí conoce al defensor de los narcos. No sea mentirosa, presidente Sheinbaum. Aquí vemos a la presidenta Sheinbaum con una amplia sonrisa, cosa rara en ella, por cierto, dándole la mano al abogado de los narcos. ¿Qué fue lo que hizo enojar a Lili Téllez? ¿Por qué la senadora plurinominal terminó envilecida? ¿Y qué fue lo que hizo que también Gerardo Fernández Noroña la tuviera que poner en su lugar? No sea mentirosa. Es una manera incorrecta porque no hay posibilidad de responder a quien diga lo que quiera, faltándole al respeto a la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y eso es inaceptable. Hay un debate que si quiere, deje de faltarme al respeto, señora senadora. No es su derecho venir a gritonear aquí ni faltarle al respeto, ni a la compañera presidenta, ni a nadie en este pleno. Es su estilo y su manera faltarle al respeto al pleno y a senadores y senadoras. No es su derecho faltarle al respeto a nadie. No es su derecho. Y cuando quiera debatir, métalo en la agenda política y me bajaré a responderle cuando sea parte de la agenda política. A un psiquiátrico te tendrían que mandar. Pues así le fue a la senadora plurinominal de Acción Nacional. Vergüenza. Vergüenza es lo que provoca tener esta calidad de senadoras ahí, representando supuestamente al pueblo de México. Vergüenza es lo que ocasiona tener a personajes como Lili Téllez ocupando la máxima tribuna, no solamente para insultar, sino también para denostar, para acusar sin prueba alguna. Lili Téllez solamente grita porque no tiene argumentos y no es capaz de aceptar la realidad. Una realidad que para ella y para su bancada es bastante triste. La realidad de Lili Téllez es que no pudo ganar las pasadas elecciones y por eso hoy es plurinominal. La realidad para Lili Téllez es que su partido, Acción Nacional, está al borde de perder el registro. ¿Pero qué fue lo que hizo enojar a la senadora? Bueno, Lili Téllez había preparado, como ya es su costumbre, toda una obra de teatro, una puesta en escena. ¿Para qué? Para exhibir desde la tribuna las fotografías en donde sale la presidenta Claudia Sheinbaum con quien es ahora presuntamente el abogado del Mayo Zambada. Lili Téllez quería que estas fotografías aparecieran en grande mientras ella daba su discurso. Pues resulta que en el canal del Congreso la toma no salió como Lili Téllez quería. Ella, por más que volteaba a ver a la cámara, por más que buscaba que le dieran la toma correcta en donde se viera todo lo que ella quería, pues no se pudo. ¿Por qué? Porque las cámaras del Congreso pues estaban enfocando a la senadora. Y ella quería, obviamente, salir ella, pero quería que salieran las fotografías. Esto provocó que Lili Téllez se pusiera fúrica, provocó que reclamara que en el canal del Congreso le habían cortado las fotos que había presentado de Claudia Sheinbaum con los defensores del crimen organizado porque Morena no quería que las vieras en tribuna. A la presidenta Sheinbaum le exijo que deje de decir mentiras. Ella sí conoce al defensor de los narcos. No sea mentirosa, presidente Sheinbaum. Aquí vemos a la presidenta Sheinbaum con una amplia sonrisa, cosa rara en ella, por cierto, dándole la mano al abogado de los narcos. Aquí está la prueba, presidente Sheinbaum, no sea mentirosa.
Y aquí hay otra prueba, presidente Sheinbaum, mentirosa. Aquí está usted muy contenta, también raro que sonría, solo sonríe así cuando está con sus socios que defienden a los narcos. Aquí está la presidente Sheinbaum con el socio de este otro que ya dijo que está en video, que se dedica a defender a la delincuencia organizada. Estos son los dueños del despacho de abogados que están defendiendo al Mayo Zambada. Y usted, presidente Sheinbaum, está con los dos. Es más, Morena en la Cámara de Diputados con el tal Gutierritos ese tipo deleznable, ese le paga, le dio contratos a este defensor de narcos. Así que, presidente Sheinbaum, deje de decirle mentiras a México. Su narcopartido, esta bancada de mafiosos, aquí queda claro, se los he dicho desde hace años, llegaron al poder por sucios, con dinero sucio, por pura ambición. Vamos a poner las cartas sobre la mesa. Lili Téllez no se cansa de decirle mentirosa a la presidenta Claudia Sheinbaum, presidenta con A, aunque le duela a Lili Téllez. No se cansa de decirle mentirosa y además dice que ahí está la prueba, que Lili Téllez tiene la prueba de que la presidenta Claudia Sheinbaum miente. Miente cuando dice que no conoce al abogado del Mayo, que miente todo el tiempo al pueblo de México. Bueno, pues también Lili Téllez, para empezar, debería recordar que si algo no tiene es dignidad. Lili Téllez, hoy la senadora plurinominal de Acción Nacional, es la misma que publicaba notas en contra de Margarita Zavala y de Felipe Calderón. Más lamentable, y todo provocado por la personalidad de Felipe Calderón, sus arrebatos y su autoritarismo en ese afán de tener el control total siempre. El resultado fue que dejó al PAN en el tercer lugar en las elecciones presidenciales. Casi aniquila a su partido al mandarlo más abajo que el PRD. Es el estilo de Calderón, traidor por naturaleza. Le dio la espalda a su padre político, Carlos Castillo Peraza, y después también traicionó a quien le dio la oportunidad de su vida, a Vicente Fox. Felipe Calderón se distingue por morder la mano de quien lo alimenta. Es el típico político que juega solo para él. Margarita Zavala presumía con altanería que ella sería candidata presidencial, con el PAN o sin el PAN. Pero después del fortalecimiento de Acción Nacional se echó para atrás. Sabe que necesita el partido. Este par, Calderón y Zavala, le apuestan a la desmemoria. ¡Cuánta hipocresía! A mí ya me han preguntado si tengo algo personal en contra de la señora Zavala. Yo les digo con honestidad, no tengo nada personal contra ella. Y tan no tenía nada personal Lili Téllez con Margarita Zavala que, bueno, prácticamente la invitó a ser parte de su equipo cuando Lili Téllez pretendía ser la candidata a la presidencia de la República por parte del PRIAN. Sí, Lili Téllez estaba decidida hace apenas unos meses a ser la candidata presidencial que representara al PRI, al PAN y al PRD. Después de traicionar a Morena en 2018, después de haber ganado las elecciones gracias a López Obrador, Lili Téllez se cambió a Acción Nacional, se convirtió en una ferviente opositora no solamente de Andrés Manuel López Obrador, sino de todo el movimiento de la 4T que la llevó a la vida pública y política de este país. Hoy Lili Téllez muerde la mano que le dio de comer. Lili Téllez es parte de Acción Nacional y despotrica contra la presidenta Claudia Sheinbaum diciéndole que es mentirosa, que miente. ¿Quién miente realmente? En realidad, Lili Téllez, quien miente, todo parece indicar, pues es la senadora plurinominal del PAN. La senadora plurinominal de Acción Nacional que antes estaba en contra de ellos y ahora parece ser está muy contenta con ellos. Dice que una foto podría incriminar a Claudia Sheinbaum. Bueno, si eso fuera cierto, habría que decir que el partido al que pertenece Lili Téllez puso como presidente de este país a Felipe Calderón. Felipe Calderón, nada más y nada menos, el presidente de México que dejó la seguridad en manos de un delincuente, Genaro García Luna, un delincuente coludido
con la delincuencia organizada, es decir, no estamos hablando de cualquier tipo de nexo con los criminales. Estamos hablando de que Felipe Calderón puso en bandeja de plata nuestro país. Si una foto es vinculante, entonces Lili Téllez tendría que hablar también de las condecoraciones que Felipe Calderón le otorgó a Cárdenas Palomino, acompañado de su protegido Genaro García Luna, por ejemplo. Si de esas condecoraciones quiere hablar la derecha mexicana y esos son los reclamos que tiene, pues hay mucho que decirle a Lili Téllez, que hoy ocasionó, para sorpresa de nadie, que se desataran los gritos en el Senado de la República. Gerardo Fernández Noroña lo primero que hizo fue salir a defender a la presidenta de México. ¿Por qué? Porque Lili Téllez, muy envalentonada, toma la tribuna, hace uso del micrófono para despotricar, para criticar y para insultar a la presidenta de México, que no está ahí presente para defenderse, y por eso salió Noroña al quite. Que si quiere, deje de faltarme al respeto, señora senadora. No es su derecho. A un psiquiátrico te tendrían que mandar. A la presidenta Sheinbaum le exijo que deje de decir mentiras. Ella sí conoce al defensor de los narcos. Dice Lili Téllez, a la presidenta Sheinbaum le exijo que deje de decir mentiras porque ella sí conoce al defensor de los narcos. Lili Téllez los conoce muy bien y se codea con ellos. Se codea con Margarita Zavala, se codea con Diego Fernández de Ceballos. Lili Téllez se codea con todos y cada uno de los integrantes del cártel inmobiliario, y no solo eso, sino que Lili Téllez también se codea con personajes como Xóchitl Gálvez y muchos otros personajes desprestigiados. Lili Téllez estuvo dispuesta incluso a codearse con Alejandro Moreno y varios priistas deleznables con tal de llegar a la candidatura presidencial. Es una manera incorrecta porque no hay posibilidad de responder a quien diga lo que quiera, faltándole al respeto a la compañera presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y eso es inaceptable. Hay un debate que si quiere, deje de faltarme al respeto, señora senadora. No es su derecho venir a gritonear aquí ni faltarle al respeto, ni a la compañera presidenta, ni a nadie en este pleno. Es su estilo y su manera faltarle al respeto al pleno y a senadores y senadoras. No es su derecho faltarle al respeto a nadie. No es su derecho. Y cuando quiera debatir, métalo en la agenda política y me bajaré a responderle cuando sea parte de la agenda política. Pues así puso Noroña en su lugar a Lili Téllez, que terminó fúrica, despotricando como ya es su costumbre en redes sociales. Lili Téllez es producto de los legisladores plurinominales tan despreciados y criticados por el pueblo de México. Lili Téllez forma parte de estos legisladores por los que nadie vota, que nadie aprueba y aún así están ahí, en la Cámara, cobrando un sueldo y haciendo el ridículo, montando sus circos y sus puestas en escena con cargo al presupuesto público. Yo te pregunto, ¿quién tiene la razón? ¿Lili Téllez o Fernández Noroña? ¿Hizo bien Gerardo Fernández Noroña en ponerle un alto a la legisladora plurinominal del PAN? ¿O debió Gerardo Fernández Noroña quedarse callado y dejar que Lili Téllez hiciera su circo una vez más, tratando de lucirse en grande y tratando además de desprestigiar a la presidenta Claudia Sheinbaum? Porque sabemos que si a alguien van a mandar los panistas para desbocar, para sacar toda su misoginia, su rencor, sus insultos y sus descalificaciones, es a Lili Téllez. Siempre la mandan a ella porque saben que Lili Téllez, así como es buena para gritar, es malísima para asumir las consecuencias de sus actos, e inmediatamente podría Lili Téllez acusar de violencia política de género. Ahora, hablando de los plurinominales, resulta que para sorpresa de la mayoría de las y los mexicanos, ahora Marco Cortés de Acción Nacional, el exdirigente del PAN, termina siendo más pro Claudia Sheinbaum que cualquier morenista. Fíjense bien lo que publicó Marco Cortés. Ahora está a favor de la iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum para que desaparezcan los plurinominales. Marco Cortés publicó sus ya acostumbrados tweets contra el gobierno en sus redes sociales. Un usuario le contestó que sí, que estaba de acuerdo, pero que también había que retirar a los plurinominales, que eran personas que no servían para nada. Marco Cortés
Le da la razón al usuario, pero más importante todavía, la respuesta de Marco Cortés implicaría respaldar al 100% la nueva propuesta que vendrá en un futuro por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum. Marco Cortés dice que sí, que deberían de eliminarse o al menos reducirse los de representación proporcional, sustituyéndose con la figura de primeras minorías para garantizar una representación plural en el Congreso. Esta es muy parecida a la iniciativa que ha estado planteando la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Será que Marco Cortés se está convirtiendo en un morenista? ¿Será que será el próximo panista que se afilie a Morena? ¿O simplemente será que Marco Cortés está tratando de limpiar el bodrio en el que dejó hundido a su partido? ¿Será que la estrategia de Acción Nacional de darle la razón a Morena a medias les está funcionando? ¿Y será todavía más importante que Marco Cortés, Jorge Romero y compañía podrán engañar al pueblo mexicano fingiendo ser quienes están a favor del pueblo mexicano? ¿De verdad? ¿Tú le creerías a Marco Cortés, a Jorge Romero, si de pronto deciden darle la razón en todo a Morena y a Claudia Sheinbaum? Es algo que difícilmente va a ocurrir. Pero hoy los panistas han iniciado una nueva estrategia. Mostrarse blanditos, dialogadores, pero a la hora de los votos siempre terminan votando en contra. Continuamos con la información. Fíjense bien lo que está ocurriendo también ahí en el Senado de la República. Jorge Romero, el cabecilla del cártel inmobiliario, el bandido de la alcaldía Benito Juárez, trata de acusar a Morena con el crimen organizado, porque no basta con mandar a Lili Téllez a gritonear y despotricar, no. El dirigente de Acción Nacional también quiere ganar foco público con el tema. Jorge Romero, el mismo que se ha enriquecido ilícitamente, sabiendo que sus funcionarios están en la cárcel por el cártel inmobiliario, ahora despotrican en contra de Morena y bueno, terminan en ridículo. Desde el Poder Ejecutivo de otro país se señala, como nunca antes se había señalado, que existe una asociación entre el crimen organizado y el gobierno y varios gobiernos en este país de Morena, pues nos duele usar el término corriente, nos duele usar el refrán que si el río suena es porque agua lleva. Y miren, lo queremos decir con toda claridad. Si el río suena es porque agua lleva. ¿Saben qué dice el río? ¿Qué es lo que suena en el río? Lo que suena en el río es que Jorge Romero es el líder del cártel inmobiliario, que pues curiosamente se quemaron o se inundaron y quedaron inservibles los documentos que probarían su colusión con el cártel inmobiliario. Como por arte de magia ocurrió todo esto. ¿Qué dice el río cuando pasa, cuando suena? El río dice que Ricardo Anaya recibió sobornos millonarios por parte del PRI para aprobar las reformas energéticas de Enrique Peña Nieto. El río dice también, cuando suena, que los panistas son corruptos, que están coludidos con la delincuencia organizada y todavía peor aún para personajes como Jorge Romero. No es el río quien dice o quien suena, es la Casa Blanca. La Casa Blanca que en este comunicado al que Jorge Romero valientemente quiere aludir, pues la Casa Blanca publicó como prueba de los nexos del gobierno mexicano con el crimen organizado el artículo en donde se habla de que Genaro García Luna acaba de ser sentenciado a 38 años de prisión por haber colaborado con la delincuencia organizada. Eso es lo que dice el comunicado de la Casa Blanca. La prueba que tiene el gobierno extranjero, que dice Jorge Romero, el gobierno de Estados Unidos, de que un gobierno en este país ha estado coludido con la delincuencia organizada, es justamente los artículos que hablan de la colusión de Genaro García Luna con el crimen organizado. Genaro García Luna fue secretario de Seguridad de Felipe Calderón y a Felipe Calderón lo llevó el PAN al poder. Por si acaso, a Jorge Romero se le había olvidado este pequeño detalle. Y como si eso no fuera suficiente o si el líder del cártel inmobiliario no tiene suficiente, fíjense quién retuiteó este comunicado de la Casa Blanca. Bien lo dice Viri Ríos. Como evidencia del supuesto narcoestado mexicano, la Casa Blanca citó el caso del secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón. Y Calderón lo apoyó retuiteando la información. Sí, Felipe Calderón compartió el comunicado de la Casa Blanca en donde decían que la prueba de la colusión del gobierno con la delincuencia era Genaro García Luna, su propio secretario de Seguridad. Pero el cinismo, el descaro de Jorge Romero siempre puede llegar todavía más lejos. Los panistas, si algo no conocen, es la vergüenza.
Siguió despotricando Jorge Romero, acusando además a Claudia Sheinbaum de estar coludida con la delincuencia organizada. ¿Por qué? Por el abogado del Mayo Zambada. Y que Acción Nacional, a diferencia del oficialismo que desde sus púlpitos mañaneros pretenden minimizarlo, Acción Nacional lo dice con todo su volumen a este país. Qué pena lo que está pasando con un delincuente confeso, el Mayo Zambada, para hablar así de claro. Qué pena lo que está pasando en este país. Ahora sí que qué penilla para aquel que lo sepa leer. Qué penilla. Miren. Ni como comediante, ni como legislador, ni como alcalde, ni como líder de Acción Nacional. Para nada de eso sirve Jorge Romero. Dice, qué pena lo que está pasando con el abogado del Mayo Zambada, qué penilla. ¿Por qué? Haciendo referencia, pues evidentemente, a quien hoy es parte del equipo de abogados de El Mayo. Estamos a 8 días de que supuestamente Trump cumpla con el ultimátum que le hizo a este país. ¿Consistente o qué? ¿Demuestra el Estado mexicano que está combatiendo al crimen organizado o va a cumplir las amenazas que él está diciendo? Y a 8 días de este ultimátum, ¿qué es lo que vemos que pasa en México? No solamente no están combatiendo al crimen organizado, ahora estamos viendo, por más que lo quieran negar, con una foto enfrente y una foto la pretenden negar, con un nombramiento en la mano y ese nombramiento lo pretenden negar, no solamente que no los combaten, sino que les ponen abogados. Porque es así de simple. Sino, ¿cómo se explica un nombramiento que le diera un gobierno estatal de Morena a este personaje que firma como abogado del Mayo? Ah, que ya no, ah, qué bueno, pues entonces sí, cuando lo firmaste sí. ¿Cómo se pueden explicar las miles de fotos que tiene este personaje en una Cámara de Diputados invitado por Morena, perfectamente aclarado y organizado por Morena? Ya no se hable más cómo se pueden explicar las fotos con todos, ya sabemos quién. ¿Cómo explican? ¿Cómo lo niegan? Es increíble el nivel, pues, de desesperación que está teniendo este régimen y Morena queriendo defender lo indefendible. Lo que es increíble, Jorge Romero, es el nivel de desesperación de los panistas. Dice que no solamente defienden a los delincuentes, sino que hasta les ponen abogados. A ver, fue el PAN el que le puso abogados panistas a Cabeza de Vaca, aún a pesar de que tenía una ficha roja de la Interpol para ser detenido. Fue el PAN quien le regaló y le quería regalar una posición plurinominal a Cabeza de Vaca, teniendo una orden de aprehensión en su contra. Son los panistas los que le dieron ese puesto en el Senado a Ricardo Anaya, que estaba prófugo de la justicia. Son los panistas quienes están ahí, repartiéndose los cargos entre los amigos del cártel inmobiliario que presuntamente representa y dirige y liderea Jorge Romero. Ahora, dice Jorge Romero que hay fotografías y que entonces cómo Morena se va a deslindar y cómo lo van a explicar si hay fotografías y contratos en donde el señor estaba ahí. Bueno, pues entonces Jorge Romero, que nos explique también esto. ¿Qué van a hacer con los alcaldes de Morelos? Estos señores son del PAN, ¿no? De Cuautla. No. Y de Atlahuacan. Uno fue siglado por el PRD, con el otro desde hace mucho tiempo, en la alianza, en esta dichosa ¿En la alianza iba PRD? ¿PAN? Era PAN, PRI y PRD, sí. Con el PAN no tenemos un conocimiento formal. Yo desde que salió esa nota se le preguntó al presidente del PAN de allá y me decía, pues lo que te estoy diciendo, uno es siglado por el PRD, aunque llevó las siglas del PAN, y con otro no hay contacto desde hace meses. ¿Pero alguno de ellos es militante del PAN? ¿Está en el padrón? No que yo lo sepa. ¿Cómo crees? Pero eres el presidente del PAN. Pero no me sé 300,000 nombres. No, pero ¿no te ha dado curiosidad? No, sí. Lo que sí pregunté es si existe una conexión y que desde hace meses ya no hay ni comunicación con él. Pero mira, déjame poner el contexto. Te respondo facilito. Déjame poner el contexto porque hay un video en redes sociales donde se ve a estos dos alcaldes ahí en Morelos con un líder de una célula criminal del cártel de Sinaloa, el Barbas, alias el Barbas. Entonces, ¿son del PAN o no son del PAN? Uno, yo tengo entendido que fue siglado por el PRD, aunque
ambos traían las 3 siglas porque era una alianza. Yo tengo entendido que uno es del PRD, a eso me refiero por siglado, y otro me parece que sí es del PAN, con el que no hay ninguna comunicación desde hace meses. Pero te respondo facilito. Así fuera afiliado del PAN, es algo que evidentemente nosotros no compartimos. Yo no conozco a esta persona. Y pues por supuesto que, y lo digo tal cual, más allá de colores, esto es algo que se tiene que investigar, es algo que se tiene que señalar, y al igual que en todos los colores tiene que llegar hasta el último nivel de consecuencia, porque no me quiero... Fíjense, yo no lo conozco, pero si hay colusión, pues que se investigue, porque hay que llegar a las consecuencias. Tanto reclaman a la presidenta Claudia Sheinbaum cuando ella dice y repite constantemente que si hay un delito y se tienen las pruebas, se presente la denuncia y se investigue. Y Jorge Romero terminó diciendo exactamente las mismas palabras que tanto le critica a Claudia Sheinbaum. Jorge Romero dice que la foto de los morenistas con el abogado del Mayo Zambada y estuvo en la Cámara y eso es la prueba irrefutable de su colusión con la delincuencia. El PAN no solamente llevó a Felipe Calderón a la presidencia de la República. Recientemente se acaba de dar a conocer que un alcalde del PAN tuvo una reunión con integrantes de la delincuencia organizada. Y este video se hizo viral. ¿Y qué dice Jorge Romero? Bueno, es que yo no puedo conocer a todos los militantes. Dice, bueno, no, es que ya no hemos hablado con él desde hace meses. Las justificaciones de Jorge Romero sí valen, pero las de Claudia Sheinbaum no. Las declaraciones de Jorge Romero de la mañana no coinciden con las declaraciones de Jorge Romero de la tarde. Parece ser que estamos hablando de 2 personas completamente distintas. Y bueno, vamos todavía más lejos. ¿Quieren hablar los panistas de que el abogado del Mayo tiene fotos con Claudia Sheinbaum y tiene fotos con morenistas? Bueno, pues digo, perdón por las imágenes, pero habría que recordar que a los panistas se les está olvidando que sus colegas militantes y figuras importantísimas del partido, Diego Fernández de Ceballos y Fernando Gómez Montt, fueron abogados de Amado Carrillo. No solo eso, el apoderado del hospital en donde murió Amado Carrillo era nada más y nada menos que Fernando Gómez Montt. Y el apoderado de la funeraria en donde velaron al señor era nada más y nada menos que Diego Fernández de Ceballos. No es la primera vez que se da a conocer que Diego Fernández de Ceballos y sus amigos defendían y respaldaban a delincuentes. Pero en aquel entonces, Fernández de Ceballos era considerado un liderazgo del PAN, es más, todavía hoy en día. Es considerado un gran liderazgo y referente de Acción Nacional. Diego Fernández de Ceballos era el abogado de los diablos, por así decirlos. El de los tráficos de influencias, el jefe Diego, defensor de los grandes capos. ¿Quieren hablar de verdad? ¿De los abogados de los delincuentes? A ver, Diego Fernández de Ceballos fue operador de la oligarquía neoliberal y de la ultraderecha fundamentalista, traficante de influencias, mercenario de los juzgados, legislador a sueldo, un rentista de la crisis y defensor de los grandes capos en este país. Eso es Fernández de Ceballos, que engloba perfectamente lo que representa Acción Nacional. Eso es. ¿Quieren hablar de los verdaderos abogados de la delincuencia organizada? Hablemos de Fernández de Ceballos, hablemos de Gómez Montt. Hablemos, porque dice que probado que los morenistas invitaron a este personaje a la Cámara de Diputados, hablemos de este documento en donde Juan Pablo Penilla Rodríguez fue invitado por el PAN a la Cámara de Diputados para darle un reconocimiento como embajador internacional de la paz. Y lo invitó nada más y nada menos que María Teresa Castel, una exdiputada panista. Fue su idea. Y ahora se quieren deslindar y aplicar la misma de Felipe Calderón. Yo no sabía nada, nunca me di cuenta. Quieren aplicar la misma de Loret de Mola, es que yo no me di cuenta que aquello era un montaje. Y bueno, quieren negarlo todo categóricamente, pero se rodearon de personajes implicados con la delincuencia. ¿Qué clase de mexicano podría darle un poquito de credibilidad a los dichos de estos personajes? ¿Quién creería realmente en lo que dicen los panistas
cuando ellos han estado rodeados en probadas ocasiones y con varios de sus colaboradores en la cárcel que estuvieron coludidos con la delincuencia organizada. Les vuelvo a preguntar, ¿en quién confiarías tú si te dieran a elegir? Vamos a ponerlo así, si tuvieras que elegir, y se los voy a poner aquí en una encuesta rápida. Si tuvieras que elegir, ¿en quién confiarías más? ¿Confiarías en los panistas o confiarías en Morena? Así de fácil y así de sencillo. Contéstame en los comentarios y en la encuesta rápida, si tuvieras que elegir, ¿en quién confiarías de estos personajes? Los estoy leyendo, noticiosos. Muchísimas gracias por llegar a esta emisión. Ya les dejé aquí la encuesta rápida. ¿En quién confiarías? Gracias, Silvia Tori. Dice pena ajena, ternurita. Se hacen tontos, pantontos, cuando no les conviene. Dice Julio Torres, noticiosas y noticiosos. ¿Ya se inscribieron al canal del Rojo Noticias? El canal de mi papá. Búsquenlo así, El Rojo Noticias sin espacio. Suscríbanse, compartan, activen la campanita y vayan a seguirlo también. Gracias, Silvia Tori, un abrazo. Me das lástima, Lili Telles, también por acá. Llorona y la loca del Senado dice teatro plurinominal. Bueno, ¿qué importa lo que piensen en otros países? Dice Rafael Alcocer, hasta la pregunta es necia. Ya están contestando aquí en la encuesta rápida. Si tuvieras que elegir en quién confiarías. Bueno, dice, todos sabemos que mienten los del PAN y Movimiento y PAN ya son muy hipócritas, son cínicos los panistas. Y hablando de cinismo, déjenme les pongo sobre la mesa el tema que se discutió hoy en el Senado de la República, que desató una gran discusión. El Senado de la República aprobó en lo general con 127 votos a favor las reformas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum para acabar con la reelección y con el nepotismo. Oficialmente, estamos a punto de terminar con la reelección y el nepotismo avalados, sustentados y aplicados durante décadas por los prianistas. Electrónico se emitieron un total de 127 votos, de los cuales 127 son a favor, ninguno en contra y ninguno en abstención, por lo que se reúne la mayoría constitucional requerida para la aprobación del dictamen por unanimidad. Ni un voto en contra. Nadie se atrevió a votar en contra de la eliminación del nepotismo y la reelección. Por supuesto que ya saben los prianistas que tendrían que enfrentar las consecuencias si hubieran votado en contra de estas reformas. Votaron a favor los priistas y los panistas. ¿Pero qué fue lo que hicieron? Bueno, pues resulta que aparentemente el Partido Verde habría traicionado, ya no digamos a Morena, el Partido Verde habría traicionado a Claudia Sheinbaum. La presidenta de México había propuesto que se eliminara la reelección y el nepotismo a partir del 2027, es decir, con efectos inmediatos. Pero el Partido Verde no le gustó. Amedrentó a Morena diciendo que si no lo modificaban y lo cambiaban hasta 2030, entonces ellos no iban a votar a favor. Esto fue lo que ocurrió. Mire, le queremos preguntar sobre esta reserva que ya entendimos que trató con Morena para el tema del nepotismo. Para que entendamos hasta el 2030. Nosotros en ese tema siempre hemos sido muy claros. Nosotros creemos que la reforma debe ser aplicada en 2030 en general, tanto la de la reelección como la de nepotismo. Y desde un inicio, cuando me lo han preguntado desde la semana pasada, nosotros lo hemos venido diciendo. Sin embargo, pues bueno, pues estamos en diálogo con las demás fracciones parlamentarias y vamos a ver qué se resuelve. Es que el presidente del Senado, Fernández Noroña, dijo que ya había un acuerdo para presentar una reserva. Entendemos que es esta. Pues sí, los diputados, los senadores del Partido Verde presentaron una reserva, es decir, presentaron un plan, un proyecto, ¿para qué? Para que el tema del nepotismo y de la reelección aplicaran a partir del 2030 y no a partir del 2027 como lo había planteado en un inicio Claudia Sheinbaum. Podríamos sacar la reforma sin los votos del Verde. Nosotros privilegiamos la unidad del movimiento. ¿Lo hablaron con la presidenta? Pues una iniciativa suya. Todo. ¿Y lo avaló? Siempre toda la coordinación es absoluta entre los tres partidos
el poder legislativo, esto es la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y nuestra líderes, compañera presidenta. Podríamos sacar la reforma. Ahora, ¿se hubiera sacado la reforma contra el nepotismo y en contra de la reelección sin el Partido Verde? Sí, se hubiera podido sacar, porque la votación fue unánime, todos votaron a favor de esta reforma. ¿Por qué es tan conveniente posponerla hasta el 2030? Bueno, pues ya lo veremos más adelante, pero aparentemente pues hay razones, intereses personales que estarían detrás de extender que esto entre en vigor a partir del 2027. Sin embargo, también hay que resaltar y hay que decirlo. Morena y la dirigencia de Morena habían asegurado que ellos, aunque no entrara en vigor, iban a empezar ya a aplicar la reforma en contra del nepotismo. A partir de ya. Incluso dijeron que a partir de las próximas elecciones que serán en el estado de Veracruz, elecciones municipales, aplicarían ya en contra la reforma en contra del nepotismo, aunque aún no hubiera entrado en vigor. Esto desató una ola de críticas, una ola incluso de discusiones desde el Senado de la República. Marco Cortés, les digo, ahora más morenista que nunca, reclamó que hubieran alargado la entrada en vigor hasta el 2030. Hagámoslo desde ahora, desde ahorita. Es una burla la reserva al segundo transitorio que usted está presentando. Porque tal cual, lo que entonces nos está diciendo es que sí se vale, no estoy suponiendo nada, pero sí se vale entonces que en San Luis Potosí nuestra compañera Ruth González pueda ser la candidata, ¿sí se vale? Ese nepotismo entonces no está prohibido para usted. ¿O sí se vale que Félix Salgado Macedonio, que dice hoy aquí que él no tiene hasta hoy interés, pueda ser el que sustituya a su hija? ¿O no se vale que Monreal, Saúl, pretenda ser el gobernador después de que ya sus dos hermanos fueron gobernadores de Zacatecas? ¿Acaso no es un transitorio a la medida con nombre y apellido? Vergüenza, pena debería de darles que no estemos acabando con el nepotismo hoy, liso y llano, no solo en los cargos de elección popular. Ahora los panistas se quieren hacer las víctimas, ¿sí? Ahora los panistas están muy ofendidos por el nepotismo, ahora son los prianistas los que están indignados por el uso del nepotismo, por la reelección, pero ¿saben qué? Les hacía falta que el morenista Manuel Huerta los pusiera en su lugar para recordarles que fue el prianismo, porque fueron los dos juntos quienes fomentaron el nepotismo electoral y fueron los dos juntos quienes aprobaron y utilizaron la reelección consecutiva para perpetuarse en el poder desde los municipios. Fueron ellos quienes avalaron este tipo de situaciones reprobables y ahora se quieren hacer los defensores del pueblo y ahora quieren fingir que son ellos quienes siempre han estado en contra del nepotismo y en contra de la reelección, cuando se beneficiaron todo el tiempo mientras pudieron. Vieron ustedes a partir de la política de moches que inspiró el grupo Atlacomulco, Atracomucho, como decían ahí, el empezar a querer desde los cabildos, empezar a manipular a la votación popular y permitir la preeminencia y la reelección permanente de grupos políticos en los municipios, amparados en las élites políticas que metían en los congresos locales, federales y de ahí para arriba. ¿Vieron ustedes? Pues sí, fueron ellos los prianistas quienes avalaron, quienes respaldaron e hicieron uso desmedido del nepotismo y además de la reelección mientras pudieron. Y ahora sí, se están aprovechando de un tema en donde Morena decidió ponerse vulnerable, porque Morena pareciera ser que de pronto está siendo manejado por personajes que en lugar de ayudarle, respaldar y fortalecer a la presidenta de México, le quieren meter el pie constantemente. Habrá que ver si cuando menos en las dirigencias se amarran los pantalones desde la 4T y deciden poner el ejemplo sin meter el nepotismo y sin permitir el nepotismo en las próximas elecciones venideras de aquí al 2030. ¿Serán capaces los morenistas de amarrarse los pantalones y oponerse a ese tipo de nepotismo? ¿O será acaso que también el Partido Verde está preparando su estrategia para utilizar el nepotismo o la reelección para su beneficio propio? Aquí
Quien sale perjudicado, como siempre, es el pueblo de México. Ellos podrán hacerse garras y por supuesto que la respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum tendría que ser bastante contundente. ¿Por qué? Claudia Sheinbaum prometió en campaña la eliminación del nepotismo y de la reelección y lo está cumpliendo. Mandó la iniciativa que pues fue aprobada de manera unánime en el Senado. Vamos viendo, ya que pase a la Cámara de Diputados, seguramente también se aprobará. Y bueno, a partir de 2030 se terminará el nepotismo y la reelección. Eso será a todas luces un beneficio para el pueblo de México. Dice Silvia Tori, eso para mí fue traicionar a la presidenta Claudia Sheinbaum, con todo respeto. Y los artífices de esa traición, Silvia, habrían sido los del Partido Verde. Un partido satélite que se ha aprovechado siempre del partido en el poder, que se ha convertido en una especie de lastre para quien está en el poder. El Partido Verde fue un lastre para el PRI y ahora es un lastre para Morena. Pretenden sobrevivir, pretenden crecer, ¿a costa de qué? A costa de la 4T, pero ya habíamos dejado bastante claro que el pueblo de México no sabe quedarse callado. El pueblo de México lo cobra en las urnas y si deciden meter a personajes impresentables, ligados con acuerdos familiares y demás, difícilmente el pueblo les va a dar la aprobación. Noticiosos, ¿qué opinan ustedes de lo que está ocurriendo el día de hoy? Déjame tus comentarios y comparte también para seguir creciendo esta comunidad. Gracias por acompañarme, noticiosos, Roberto, Lourdes, Silvia, La Esquina, también muchísimas gracias, Fredo, tus ojos te engañan. Amigos, gracias infinitas como siempre por acompañarme, a mis moderadores de todo corazón, gracias a la gente en Facebook también que siempre está presente. Yo soy Yasira Handal y nos vemos más adelante con más información. Bye bye.